Y hay dos formas en las que uno va trabajando en esas etapas o en esos ciclos. Una de esas es por voluntad. Cuando yo decido entrar en un proceso, en una etapa, y decido crecer, decido avanzar, decido cambiar por voluntad propia. Y son pocos los que tienen esa visión de cambiar por iniciativa propia. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse y creo que por eso ha subsistido tantos años, porque el ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Pero hay un problema con la adaptación. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a vivir en lo limpio, como la capacidad de adaptarse a vivir en lo sucio. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse con una visión constante de crecimiento, de mejora, pero también tiene la capacidad de vivir como víctima, lamentándose. Así que hay dos formas en las que el ser humano cambia, mejora, pasa etapas, pasa procesos, y una de esas es por voluntad. Pero yo estoy convencido que la mayoría de nosotros hemos entrado en etapas, hemos entrado en procesos, hemos entrado en cambios porque la vida nos ha agarrado a pedradas, porque las cosas no han salido como nosotros pensamos, porque las cosas no funcionaron como nosotros creímos. Entonces hay dos formas en las que el ser humano cambia, mejora, se transforma, se renueva, pasa nuevas etapas. Una es por voluntad y la otra es porque la vida, los problemas y las situaciones nos empujan. Sin embargo, el resultado, ya sea por voluntad o porque la vida me apedrea, el resultado al final es que uno crece en el ideal. En el ideal. Porque muchos de nosotros, a pesar de que la vida nos trató mal, a pesar de que la vida no salió como nosotros queríamos, a veces no aprendemos la lección y nos quedamos ahí en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Hacerlo uno sin dejar hacer lo otro. Y creo que esa es la clave de la vida. Esa es la clave de la vida. Valorar lo que uno ha ganado, valorar los cambios que uno ha hecho, valorar las cosas que uno ha logrado, pero siempre mirando hacia adelante. Yo no sé si Mario lo oyó de otro lado, pero como yo lo oí de él, entonces yo cuando lo digo, yo oí a Mario decir esto. Y Mario decía: estoy contento con lo que tengo, estoy agradecido con lo que tengo, pero no me conformo. Estoy contento con lo que tengo, estoy agradecido con lo que tengo, pero no me conformo. Tan importante es lo uno como lo otro. Piense usted qué cosas buenas la vida le ha dado. Piense usted qué bendiciones le ha dado Dios a su vida. ¿Está contento con eso? ¿Está agradecido con eso? ¿Y se va a quedar ahí? ¿O hay algo más para usted? ¿Hay algo más para usted? ¿Hay algo más para mí? Tan importante es lo uno como lo otro. Y esto lo podemos aplicar en forma personal y también lo podemos aplicar como congregación, como iglesia, como ministerio. El mes pasado empezamos a trabajar la serie El Evangelio del Reino y esa fue el banderazo de salida.
Y vamos a continuar con esa serie, vamos a continuar con ese enfoque, vamos a continuar con esa estrategia, vamos a continuar con esa visión. Así que tan importante es lo uno como lo otro. Le quiero explicar a qué me refiero con lo uno y con lo otro. Recordará usted que si algo marcó la vida del ser humano fue el COVID. Para unos más, para otros menos. Para unos fue muy complicado, para otros no fue tan complicado. Para unos marcó su vida, para otros solo fue un recuerdo. Pero el COVID de alguna u otra manera marcó un antes y un después en la vida del ser humano, en la vida de este mundo. Nosotros como congregación, como iglesia, no fuimos exentos de eso. Escuchábamos tantas cosas. Por eso yo ahí tengo la imagen de, por un lado, el COVID y por otro lado una figura con una Biblia y la mano levantada, porque en ese conflicto nos decían: ¿y por qué se va a vacunar? Y entonces, ¿usted no confía en Dios o qué? Y uno decía: bueno, sí, no, sí, no. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué dejan de congregarse? Y no, si comieres cosa mortífera, y si te picara un animal, y qué, entonces ¿dónde está Dios? Y entrábamos en ese conflicto y escuchábamos cosas como que la gente decía: no le digan coronavirus porque están como coronando. Y uno decía: no se inyecte porque le están inyectando un chip. ¿Cuántas cosas no escuchamos nosotros en eso? Y de alguna hora ¿sabe? Una anécdota. ¿Se recuerda usted cuando empezó el COVID? ¿Qué fue lo que escaseó? El papel de baño. ¿Qué tenía que ver el papel de baño con el COVID? Pero éramos ignorantes de eso. Nunca habíamos vivido eso. Por lo tanto, hasta cierto punto era normal ignorar muchas de esas cosas. Lo que sí es cierto es que marcó nuestras vidas, nos marcó en lo individual, pérdidas humanas, pérdidas familiares. Por supuesto, cuántos emprendimientos de negocios no hubieron a raíz de buscar formas de cómo poder sustentarnos. O sea, había un balance de cosas. Como iglesia no estuvimos exentos de eso. Nosotros, me recuerdo que abrimos la primera reunión casi 6 meses después de que ya había sido permitido abrir las reuniones. Y entonces, la primera vez que me recuerdo que abrimos nuevamente nuestras reuniones, éramos como 40 personas las que estábamos aquí. Durante todo ese tiempo de la pandemia, eran las predicaciones en línea, eran los íntimos, era en línea, era una de cosas que el Señor nos permitió hacer para mantenernos vigentes y poder llevar una palabra de esperanza a los miembros de la congregación. Pasó ese tiempo y subimos a 50, subimos a 60 y íbamos poco a poco avanzando en todo eso. Hermanos que ya no vinieron, algunos porque se fueron a la presencia del Señor, otros porque se fueron a otras congregaciones. Y cuando los buscábamos y les preguntábamos, no buscábamos porque ahora que habíamos abierto los buscábamos, sino porque durante el tiempo los estuvimos atendiendo y estábamos conectados. Y algunos nos decían: lo que pasa es que ustedes se tardaron mucho en abrir y yo tenía necesidad de Dios. Y nosotros pensábamos: pero que si nosotros recordemos, la iglesia no empezó en un templo de 4 paredes. La Biblia dice que la iglesia empezó en los hogares, en casa. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos dimos cuenta que estábamos acostumbrados a que nos oraran y nos leyeran la Biblia y nos dijeran qué cantar y nos dijeran un montón de cosas. Y cuando las iglesias cerraron, no supimos qué hacer como iglesia.
No supimos qué hacer como iglesia. Todos esos fueron aprendizajes. Todo eso ocurrió entre la voluntad del Señor. Es más, me recuerdo que en el mes de febrero hubo una palabra aquí, y esa palabra decía que el Señor venía con un tamiz. El tamiz es una manta que sirve para limpiar el grano o para colar líquidos. Y entonces la palabra decía que el Señor venía con un tamiz para separar el trigo de la cizaña. El Señor venía con un tamiz para probar lo que había en nuestro corazón. El Señor venía con un tamiz para hacernos más fuertes. Y se cumple cuando la palabra del Señor dice que el Señor no hará nada sin que por boca de sus profetas sea anunciado. Y no le pusimos atención. Todas esas cosas fueron aprendizaje, como iglesia, en lo personal, en lo individual. Luego, hace poco tenemos cambio de anciano que preside en el Naranjo. Y eso nos llevó a una transición aproximadamente como de 11 meses. Algunos se enteraron, algunos no se enteraron, pero esa transición, que debió hacer algo muy corto, digamos, dentro de lo normal, se alargó casi durante 11 meses. Reconocieron nuevos ancianos. El Señor nos bendijo a nosotros con Pati de estar al frente de esta congregación. Y eso es como que esos dos eventos de alguna u otra manera marcaron al Naranjo. Ya empezamos a abrir algunas áreas de servicio, empezamos a abrir algunas áreas donde poder atender a la gente, pero no habíamos podido de alguna u otra manera llegar a ese nivel. Y en ese momento la preocupación de Mario era ¿cómo hacemos para esto y cómo hacemos para lo otro? Pero no hay gente, no hay gente. Sigamos aguantando, sigamos orándole al Señor, vamos ahí avanzando poco a poco. Y al final el Señor nos bendijo, y al final el Señor nos ha permitido llegar a un punto estable como congregación. Estable en el sentido del recurso humano. Y de alguna u otra manera creo que el Señor nos permitió llegar a este punto. Establecimos una estrategia para Verbo El Naranjo para el año 2025. En el mes de octubre, noviembre y diciembre estuvimos trabajando esta estrategia con el consejo. En el mes de enero la presentamos al liderazgo, la presentamos también a la congregación. Hace un mes nos volvimos a reunir para poder revisar cómo íbamos a hacer los ajustes necesarios. Y sobre eso vamos avanzando, sobre esa estrategia. ¿Se recuerda usted cuál era la base bíblica de esa estrategia a principio de año? Si no se acuerda de la cita, la frase. ¿Alguien se recuerda? Y ese es un indicador de que nos dice a nosotros: hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole, no queda de otra. Unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito, porque veníamos a raíz de la pandemia y del cambio de autoridades en la congregación, veníamos con un montón de situaciones que necesitábamos ir limando, necesitábamos ir uniendo, necesitábamos ir buscando eso que el Señor decía, justamente esa unidad. Así que los primeros 6 meses del año veníamos trabajando sobre esa idea. Unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito, todos caminando hacia el mismo lugar, todos sumándonos, todos aportando de acuerdo a lo que el Señor nos había dado. Y logramos grandes cosas, logramos cosas maravillosas, logramos establecer una buena base en la congregación. Parte de eso, el Señor nos ha permitido, a través de esta visión que es la del ministerio, mantener una relación íntima con Dios, dejando que su naturaleza nos gobierne, que su amor, santidad, unidad y poder se manifiesten en nosotros y se extiendan a través de nosotros al mundo. Y trabajamos sobre esa visión.
No podemos olvidar la misión, que es discipular a las familias de nuestra ciudad hasta que alcancen la madurez en Cristo, ejerzan su ministerio en la iglesia y su papel en el mundo de tal manera que Dios sea glorificado y exaltado. Y sobre esas dos bases, sobre esa visión y sobre esa misión, entonces empezamos a trabajar la estrategia, porque recuérdense que no podemos cambiar la visión ni podemos cambiar la misión. Lo que sí podemos hacer como Verbo El Naranjo es adaptar las estrategias necesarias para poder cumplir esto. Entonces nuestra estrategia fue eso, unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y para la gloria del Señor, durante estos 6 meses nos permitió poder alcanzar estas cosas. La alabanza, el sonido, todos somos testigos cómo los patojos han ido mejorando, cómo los patojos han ido entrando en una nueva dimensión. Producción, a pesar de que todas estas cámaras que usted ve y todo lo que tiene que ver con tecnología, con producción, con luces, con pantallas, con todo eso, aunque en algún momento nosotros pensamos que iba a ser útil solo para el tiempo de la pandemia, nos dimos cuenta que sigue siendo útil para este tiempo, así que los muchachos siguen trabajando en eso. Verbo Kids, con ese afán de trabajar con los niños, no entretenerlos, porque en realidad la visión de Verbo Kids no es entretener a los niños, es sembrar la palabra en el corazón de ellos a esta edad. Así que hay toda una estrategia para que los niños cuando lleguen allá puedan encontrar ese balance entre poder sacar la energía propia que tienen, pero sin perder de vista que a lo que van es aprender del Señor Jesús. No podemos negar peques como están ahora. Se recuerdan de dónde venían nuestros niños y dónde están ahora nuestros más chiquititos. Empezamos este año a dar ese espacio para poder tener palabra, para poder filtrar la palabra, para escuchar lo que Dios nos dice. También hemos hecho los esfuerzos necesarios para poder atender a las personas que nos visitan de una mejor manera con su kit de bienvenida. Ese kit de bienvenida trae una tacita que trae un texto bíblico y la información de las redes sociales de la iglesia. Trae una Biblia, trae una tarjetita de bienvenida y su bolsita. Hemos avanzado en eso. El equipo de Ujieres, que siempre está en constante mejora, ahí están trabajando los Ujieres. Íntimo, que se ha vuelto en una parte fundamental del Naranjo. Si usted no ha venido a Íntimo por X o por Y razón, mire, de verdad se está perdiendo de cosas preciosas, de cosas bellas con el Señor. Los jóvenes de domingo, allá abajo están sus jóvenes entre 13 y 19 años. Aprendiendo de la palabra del Señor, aprendiendo del Señor en su contexto. Las chicas de Real, señoritas solteras, ahí están también, reactivaron esa área y ahí están trabajando. Nueva Mujer, que de una u otra manera, al igual que las iglesias en el hogar, no pararon durante esta época. Hoy le están dando el banderazo a los jóvenes adultos solteros. Esa era un área que se nos quedó por ahí, pero hoy, gracias a Dios, en su tiempo, en su momento, hoy están dando el banderazo de los jóvenes adultos solteros. Las iglesias en el hogar, que han sido la piedra fundamental del Naranjo. Si usted no está en una iglesia en el hogar, a lo mejor no lo digo. ¿O sí? Si usted no va a una iglesia en el hogar, perdone, usted es un dominguero. Y mire qué precioso es venir los domingos juntos a adorar al Señor, levantar las manos, escuchar palabra. Pero ¿y de ahí qué? Hasta el otro domingo. Eso sería tanto como decir que solo el domingo voy a comer y hasta el próximo domingo. Yo soy el menos indicado para dar ese ejemplo. Las iglesias en el hogar son la piedra fundamental de esta congregación. Yo pudiera bajarme y preguntarle a 2, 3, ¿tenés algún testimonio de lo que la iglesia en el hogar ha hecho en tu vida? Mire, de verdad nos quedamos sorprendidos. Pero también nos duele cuando nos enteramos de hermanos que solo los vemos los domingos en una situación difícil y complicada. Y nos enteramos cuando ya pasaron las cosas. Cuando lo único que podemos hacer es decirte, pues
Dios te bendiga, va, hermano. Dios te bendiga, hermana. Y siento mucho lo que pasaste y no poderte haber ayudado, pero pues ni siquiera sabíamos en dónde andabas ni qué estabas haciendo. Las iglesias en el hogar son la piedra fundamental. Y mire, son la piedra fundamental porque las iglesias en el hogar se convierten en ese grupo de hombres y mujeres que están ahí para apoyarnos en cualquier necesidad. Hemos oído historias de hermanos que se quedaron con su carro a las 2, 3 de la mañana y alguien de la iglesia en el hogar salió corriendo a ayudarlo. Hemos oído historias de familias que por una u otra razón, y ahí estaba su iglesia en el hogar. Así que lo invito, lo motivo. Le conviene a usted estar en una iglesia en el hogar. Gracias a Dios que el Señor pone en su corazón el poder estar aquí los días domingos. De verdad, qué bendición, de verdad, qué gusto. Pero mire, seamos honestos, en este mundo lleno de tentación, lleno de presiones, lleno de problemas, llena de situaciones complicadas, buscar a Dios solo los domingos no es suficiente. No es suficiente. ¿Cómo hacemos para los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes? El sábado ya venimos con reserva de gasolina con el carro. Y el domingo aquí venimos arrastrando los pies y el Señor en su bondad y misericordia llena nuestro tanque y ¡boom! Con esto me alcanza para el otro domingo. Hay iglesias en el hogar jueves, hay iglesias en el hogar viernes, hay 2 iglesias virtuales. No hay excusa para que usted diga, es que no puedo ir a una iglesia en el hogar. Ahí usted va a encontrar hombres y mujeres que están dispuestos a ayudarles, a servirles, a atenderles, a amarles, a respetarles, a ayudarles, a que juntos en esa unidad que hablábamos de la estrategia de principio de año, en esa unidad podamos ser más fuertes, podamos ser mejores. Ahí usted en esas iglesias en el hogar no va a ir un consejo que va en contra de la palabra del Señor. Ahí usted va a encontrar alimento físico y espiritual. Importante las iglesias en el hogar. El Señor también nos permitió este año poder volver a aperturar el área de matrimonios. Recuerde usted que para la sociedad, la base fundamental de la sociedad es la familia y no es un invento de la sociedad. ¿Recuerda usted cómo empieza la historia de Dios y el ser humano? A través de una familia. La familia está en el corazón de Dios. Él la inventó, Él la diseñó, Él estableció cómo es una familia. Así que el Señor nos permitió poder abrir el área de matrimonios. También nos permitió poder abrir el área de hombres que ahorita están fortaleciendo ese grupo de hombres. Empezaron unos 4 o 5. Hoy platicando con Mario me dice que más o menos se reúnen 20, 25, 30. No lo hemos aperturado de manera oficial porque el lugar donde se están reuniendo ya es muy pequeño. Pero el Señor ha sido bueno, el Señor ha proveído y estamos trabajando en el salón que está aquí a mi mano izquierda. Y en cuanto nomás nos digan que ese salón ya puede ser utilizable, vamos a hacer la apertura de manera oficial. Y ahí va a haber un espacio solo para hombres. Por supuesto, no vamos a venir a hablar vamos a venir a aprender cómo ser verdaderos hombres. Hombres conforme a la palabra de Dios. El Señor también nos permitió este año poder aperturar el área de encuentro de hombres. 2 días donde de verdad uno reconoce que necesita uno de Dios, por más que uno piense y crea que está bien. De verdad, 2 días en los que uno dice, de verdad necesito a Dios en mi vida. Encuentro de mujeres también. Así que el Señor ha sido bueno con nosotros. Pudimos aperturar el centro de equipamiento Verbo. Tenemos las refacciones de domingos al terminar el servicio.
Cambiamos la estrategia porque no queríamos cargar a las iglesias en el hogar, ni tampoco le queríamos poner un costo a la refacción. Así que estamos haciendo todo el esfuerzo posible porque haya alguna cosita, si usted quiere, sencilla los días domingos, pero hay algo con que usted pueda comer, compartir y platicar, y no terminar el servicio y ¡pum!, nos vamos corriendo todos a nuestros carros. Podemos tener un tiempo donde compartimos un cafecito, una comidita, una cosa sencilla si usted quiere, pero es un tiempo en el que nos permite conversar, platicar, saber cómo estamos, reírnos y mantener esa comunión como familia, como iglesia. Los miércoles de ayuno, desde las 12 de la noche con 1 minuto arrancamos el ayuno y terminamos ese mismo día a las 6 de la tarde. Cada uno en su lugar de trabajo, lugar de estudio, en su negocio, en su casa donde se encuentre, puede ayunar. Trajimos a una persona que nos dio diferentes formas de cómo ayunar, porque al final no es tanto la limitación de alimentos, sino la actitud del corazón. ¿De qué me sirve a mí no comer nada durante 12 horas? Pero si esas 12 horas que no comí, no abrí mi Biblia. Entonces, ¿qué? Solo estoy castigando el cuerpo. No comí durante 12 horas, pero sigo viendo los mismos programas que miro todos los días. Y mi rutina es la misma, lo único que hice es que dejé de comer. Miércoles de ayuno es para que mengue el cuerpo y crezca el espíritu. ¿Y cómo hacemos para crecer ese espíritu? Pues si antes yo ocupaba 1 hora para almorzar, y como estoy en ayuno y no almuerzo, ocupo esa hora para leer. Ayunamos todos los miércoles. A las 4 de la tarde se abren las puertas de la iglesia, de la congregación, del auditorio, y de 4 a 6 de la tarde nos juntamos aquí un grupo de hombres y mujeres a orar ese día. Actualmente el promedio es como de 20, 22 personas que nos reunimos todos los miércoles a las 4 de la tarde, de 4 a 6, a buscar la presencia del Señor en ese día de ayuno. Si usted sale de trabajar a las 2, 3 de la tarde, sepa que aquí a las 4 de la tarde nos juntamos a buscar del Señor. Si usted sale a las 4:30, bienvenido sea a las 5, 5:30, 5:15. Es cuestión de que organice su tiempo. Y cuando terminamos a las 6 de la tarde hacemos esa entrega de ese ayuno, oramos, nos preguntamos cómo estamos, nos abrazamos, nos saludamos, nos motivamos, escuchamos testimonios. A las 6 de la tarde nos vamos al salón y de 6 a 6:30 tenemos una refacción para los que estuvieron aquí orando o para los que vienen al tiempo de lectura, porque resulta que de 6:30 a 7:30 retomamos la lectura de la Biblia. Es más, el miércoles pasado terminamos de leer el libro de Juan. Desde el mes de febrero, capítulo 1 todos los miércoles, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Hace 2 miércoles terminamos de leer el libro de Juan. Cerca de 45, 50 personas nos reunimos a leer la Biblia. Y el miércoles pasado iniciamos a leer el libro de Hechos. Y ya nos dimos cuenta que el libro de Hechos tiene 29 capítulos, significa que vamos a terminar ese libro por ahí por febrero. Un capítulo cada miércoles. Y lo estudiamos y lo leemos y comentamos y aprendemos y nos peleamos y nos alegamos, pero al final nos abrazamos y salimos contentos porque todos aprendimos. ¿Y cómo cerramos ese día miércoles? Con la guinda del pastel íntimo. Un tiempo de alabanza, de oración, de ministración, de 8 a 9, 9:15 de la noche. Si usted sale de trabajar a las 7 de la noche y usted dice, qué mal día, estoy cansado, algo me hace falta, véngase para acá, miércoles 8 de la noche. De tal manera que el Señor nos ha permitido poder trabajar en lo interno y en lo externo, en lo espiritual y en lo material. Y qué decir de cómo el Señor nos ha bendecido con la mejora de las instalaciones. Teníamos unos baños desastrosos, no había un domingo que uno de los 2 baños se tapara.
mal olor cuando uno entraba. Pero el Señor nos ha bendecido y mire qué bonitos baños tenemos. El Señor nos ha bendecido, bueno, algunos se recordarán, algunos no. Metíamos cerca de 18 o 20 niños en un cuartito. Parecía las cárceles de allá de El Salvador. Y las de nosotros peor, ¿va? Hay cárceles que dicen que están diseñadas para 300 personas y cuando hacen el conteo hay como 1500 ahí metidos, ¿va? Pero ahí teníamos nosotros a nuestros pequeñitos. El Señor fue bueno, el Señor proveó y mire qué clases de instalaciones tenemos para nuestros pequeñitos. Y aún así a veces nosotros, no sé si es cosa de costumbre, de temor, de miedo, mala experiencia, y a veces no vamos a dejar a nuestros pequeñitos ahí a peques. Dicen que el hombre es el sexo fuerte, pero en realidad yo por lo que he vivido con Patti, yo soy chillón a la par de ella. Yo me recuerdo que cuando nació Lourdes y Patti tenía que guardar sus 40 días, ¿qué 40 días ni qué nada? Los 23 días ahí veníamos y no teníamos carro y estábamos en zona 7 y teníamos que tomar 2 buses para llegar a la iglesia y caminar como 1,5 kilómetros. Y ahí venía yo con mi maletín en espalda y Patti venía con la pañalera y veníamos con Lourdes como de 23 años, de 23 días de haber nacido Lourdes. ¿Y sabe qué hicimos? Lo primero que llegamos a la iglesia, 23 años Patti, no va a pensar que Lourdes. ¿Sabe qué fue lo primero que hicimos cuando llegamos después de 23 días que Patti no había llegado a la iglesia? Y mire, y digo Patti, porque esa es otra. Mejor no digo nada. Mire, yo no entiendo. Nació el bebé. El esposo y la esposa, los dos hacen la dieta de los 40 días sin venir a la iglesia. Yo soy el sacerdote de mi casa. Yo soy la cabeza de mi hogar. Nosotros no tuvimos la suerte que nos ayudara mi suegra ni mi mamá, solitos los dos. Por eso si ve así a Lourdes no es culpa de ella, es culpa nuestra. Nadie nos echó la mano ahí. Pero ¿sabe qué? Yo me aseguraba los días que habían martes de equipamiento. Y cuando había iglesia en el hogar y los domingos, yo le decía, bueno, Pati, aquí te dejo tu agua, tu pacha, tu leche, tu caldito, tu sopita para que no te levantes tanto. Me voy y yo voy a mi iglesia a recibir. Y traigo a mi casa alimento espiritual. Pero hoy los dos pasan los 40 días en la dieta. Pues cuando nosotros llegamos con Lourdes y 23 días, Pati no aguantó los 40 días, 23 días, ahí veníamos despacito. Bueno, ¿sabe qué fue lo primero que hicimos cuando llegamos a la iglesia? Pasamos por sala cuna. Ahí les encargo esta onda, muchachos. Y nos venimos a sentar los dos aquí. Ahí si llora me avisan. Solo no me la vayan a cambiar, es todo. Ahí me dan la misma que yo les estoy dando. 23 días y ahí estábamos sentados los dos ahí, poniendo atención en la palabra del Señor, enfocados en lo que el Señor nos quería decir. Extrañábamos estar los dos de la mano escuchando la palabra del Señor. Y si con Misael fueron 23 días, imagínense cuántos fueron. Con Lourdes fueron 23 días, con Misael imagínense cuántos días. La misma onda. Ahí venía Misael de unos cuantos días de haber nacido, vas para adentro. Y Lourdes, vos te vas ya a Kids. Ya Lourdes tenía 5 años cuando Misael nació. Y a veces nosotros desaprovechamos las bendiciones que el Señor nos ha dado. Hay un espacio para sus hijos allá de 5 a 12, 13 años en Verbo Kids, pero los queremos tener aquí. Hay un espacio para peques de 0 a 5 años, pero los queremos tener aquí. Una vez Lourdes se quiso quedar aquí y se le metió con que no quería ir a
Ya tenía como 4 años más o menos, así que no quería ir a escuela dominical y no quería ir a escuela dominical. Bueno, vámonos para adentro al auditorio pues. Se sentó Pati, sentamos a Lourdes y me senté yo aquí. Entonces empezó el servicio, póngase de pie porque vamos a alabar al Señor. Párate Lourdes porque ahorita hay que estar parado. Y la paré. Papá, quiero juguito. Aquí no se come jugo. Papá, quiero galleta. Aquí no se come galleta. Aquí solo están los grandes. Si usted quiere comer galletas, si usted quiere tomar jugo, se tenía que haber ido a su clase. Aquí no. Se sentaba, párese, porque el hermano dijo que hay que estar parados. ¿Puedo sacar mis crayones? Aquí no es para crayones. Aquí es para escuchar lo que están diciendo allá. Papá, ya me orino. Orínese ahí. Orínese ahí, porque aquí no es para salir a orinar cuando usted tenga ganas. Usted quería venir para acá, así hacemos las cosas los adultos. Ahí te quedas. Y si chillas, me las pagas en la casa. Llámeme tosco, llámeme bruto, llámeme mala onda, mal padre, llame lo que usted quiera. Nunca jamás Lourdes le volvieron a dar ganas de venir a estar a la reunión de adultos. Pero yo veo que aquí muchos de nosotros, nuestros niños andan corriendo de un lado para otro, distrayendo a otros, brincando, jugando, tirados entre las sillas. Hay un espacio que el Señor creó para sus niños. Disculpe si cuando usted alguna vez fue a dejar a su niño se lo lastimaron, fue un accidente, olvídelo, perdónenos. Denos la oportunidad de llevarlo nuevamente. No se quede usted con sus niños de 5 a 12, 13 años aquí. Llévelos a un lugar donde pueden aprender en su ambiente, en su contexto. De alguna u otra manera tiene que ver con el hecho de que el Señor nos ha permitido tener estas instalaciones bellas, bonitas, preciosas. ¿Y sabe qué? A nadie le hemos pedido un centavo. A nadie le hemos pedido un centavo para esos baños y para esos peques. Porque antes de que Mario presidiera tuvimos una mala experiencia. Se recolectó una ofrenda porque se iba a hacer tal cosa y no se hizo. Y el dinero se ocupó para otra cosa. Y Mario dijo, yo no quiero volver a cometer ese error. Y por eso nos tardamos tanto en hacer esos cambios, porque centavito que nos quedaba lo guardábamos, lo ahorrábamos. Hubo una familia que vendió su terreno y él nos dijo, yo quiero colaborar para peques, aquí les entrego esto. Y fue un gran empujón. Dios bendiga a esa familia. No digo su nombre porque ellos dijeron, no lo digas. Si lo decís, el próximo terreno que vendamos no te doy nada. Ni un centavo les hemos pedido para construir los baños. Los que trabajan en el área de construcción, albañilería, ¿saben cuánto cuesta levantar un bañito sencillo? Aquí fueron casi 20 baños. Tuvimos que botar todo, porque según nosotros nos iba a salir barato. Y cuando los del arquitecto empezó a escarbar, empezó que todavía los drenajes eran como los que usaban los mayas, de barro. Y estaban tapados. Dijo, muchacho, yo no les voy a construir algo bonito por arriba y feo por abajo. Lo siento mucho, aquí hay que tirarlo todo. Y lo que no teníamos pensado gastar se fue ahí. Tubería nueva, drenajes nuevos, pisos nuevos, cimientos nuevos. El Señor ha sido bueno, Él ha proveído, Él ha suplido. Tenemos allá también nuestra área de cafetería, de cafetería. Algunos le dicen la tienda porque antes era tienda, pero en realidad ya no es tienda porque no vendemos nada. Es el área de nuestra cafetería. Todavía nos falta hacer unas cosas. Para eso sí le vamos a pedir ayuda, porque pues lo que teníamos ahorrado también ya se gastó. Pero en su momento le vamos a avisar cómo vamos a hacer para equipar nuestra cafetería. Estamos trabajando el salón de aquí a la par, contiguo a la piscina. El Señor ha sido bueno, tampoco le hemos pedido un centavo para hacer eso. Dios bendiga a las familias que los ha prosperado y dicen, tené, invertilo, poné bonita la iglesia. Y yo menciono mucho a Mario
porque él era el que presidía antes y por lo tanto a él era el que yo escuchaba con su visión. Y Mario nos contaba en una ocasión que se fue a Estados Unidos a recibir una capacitación para ancianos que preside, y en una de esas capacitaciones que él estuvo, el hermano que estaba capacitando dijo: es cierto que la iglesia es un lugar para restaurar la parte espiritual, para restaurar familias, para restaurar vida, pero ¿saben qué? La casa del Señor también debe ser bonita, debe ser agradable. Y cuando Mario regresó a Estados Unidos con ese su rollo, le creímos. Así que empezamos a poner bonita la casa del Señor. Todo eso el Señor nos lo ha permitido hacer durante estos 6 meses. Pero es necesario completar la estrategia. Por eso estamos arrancando una nueva serie, porque esa serie es el complemento de lo que hemos hecho en estos primeros 6 meses. Necesitamos agregarle esa otra pieza a esta estrategia. Necesitamos sumarle esa otra pieza a la estrategia. Necesitamos complementar esa estrategia. De gracia han recibido, den de gracia. Si yo pudiera bajar y preguntarle a algunos de ustedes, bueno, no es un si yo pudiera, va, porque sí puedo, pero no estaba dentro del plan hacer eso hoy. Pero si yo bajo y les pregunto a algunos de ustedes, ¿qué han recibido de Dios? ¿Cuántas cosas no pudiéramos escuchar? Provisión, sanidad, milagros, maravillas, prodigios, cosas tan sencillas, cosas pequeñas, cosas grandes, familias restauradas, matrimonios restaurados. ¿Cuántas cosas, si yo bajo y les pregunto a ustedes, han recibido de parte del Señor? Y la siguiente pregunta sería: ¿y cuánto te costó eso que Dios te dio? Trabajos nuevos, empleos nuevos, sueños, metas, ilusiones, becas, familia, la salud, tantas cosas que de gracia hemos recibido. Y el Señor nos dice: lo que han recibido de gracia, denlo de gracia. Y esta es el complemento de lo que vamos a trabajar el resto del 2025. Con esta parte queremos completar la estrategia 2025. La serie se va a llamar Dando lo que de gracia recibimos, porque todos hemos recibido algo. Nadie de los que estamos sentados el día de hoy, ni de los que van a ver esta transmisión el día de mañana a partir de las 6 de la tarde, puede meterse a YouTube. Aquí habemos cerca de 200 personas, y cuando uno revisa el YouTube de la congregación, 4 o 5 lo vieron. Pero que no vaya a ser otra cosa, que ahí sí todos dándole like y poniendo corazoncitos y hasta aportando y ofrendando para esa página. Todos los días lunes a las 6 de la tarde métase a internet, Iglesia Cristiana Verbo en Naranjo. A las 6 de la tarde ya suben la prédica, y ahí están los anuncios de las actividades, y ahí están las peticiones de oración, y ahí está la visión, ahí está todo. La serie se llama Dando lo que de gracia recibimos. Todos los que estamos aquí hemos recibido algo. ¿Y qué fue lo primero que recibimos los que estamos acá? ¿Qué fue lo primero que recibimos los que estamos acá? El perdón y la gracia del Señor fue lo primero. El ser llamados hijos de Dios nuevamente. Y de ahí, en ese proceso, el Señor nos ayudó a restaurar nuestras finanzas, nuestra familia, nuestra salud. Pero lo primero que el Señor nos dio fue su gracia, su misericordia, su perdón. El ser llamados hijos de Dios, el ser sellados por su Espíritu Santo. Y a partir de ahí empezamos a construir una nueva y mejor vida. Pero todos, de una u otra manera, hemos recibido algo del Señor. De tal manera que vamos a trabajar en la serie Dando lo que de gracia recibimos. Y eso tiene que ver con ir y hacer discípulos. Alguien pudiera decir: pero Estuardo, si eso lo hacemos, sí,
pero hoy lo vamos a hacer de manera intencional y lo vamos a hacer como congregación. Por supuesto que el ir y hacer discípulos tiene un contexto individual y un contexto como congregación. Yo en lo personal debo vivir una vida que le agrade al Señor. Yo no puedo llegar hasta el círculo de personas con las que ustedes se relacionan, pero el Señor sí lo puso ahí. Yo no puedo llegar hasta los lugares donde usted llega, pero el Señor lo puso a usted ahí. Así que el ir y hacer discípulos tiene que ver en principio con un llamado particular, personal, individual. La Biblia dice que los tiempos son malos. La Biblia dice en el libro de Pedro que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero no es que el Señor se tarde o haya olvidado, es que el Señor dice que Él retarda su venida para que muchos puedan encontrar la gracia, el perdón y la misericordia del Señor. Así que la serie se llama Dando lo que de gracia recibimos, en lo individual y por supuesto como congregación. Todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante tiene que ver con ir y hacer discípulos. Todo lo que hagamos de aquí en adelante tiene que ver con cumplir la misión que el Señor nos dio en el libro de Mateo. Ir y hacer discípulos. Nos vamos a enfocar en eso, vamos a trabajar en eso. Vamos a orar en esa línea, vamos a trabajar en esa línea para que todo lo que hagamos sea conforme a esa misión que el Señor Jesús nos dejó establecido, ir y hacer discípulos. Pero es necesario que cada uno de nosotros estemos más cerca del Señor. Es necesario que cada uno de nosotros busquemos más la presencia del Señor. Es necesario que entre nosotros deje de haber contiendas, iras, disensiones, divisiones. Así que sobre eso vamos a empezar a trabajar en estos meses que resta del año. Se recuerda al principio que yo les hablaba de lo uno y lo otro. 1 Corintios 1:10, unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Todo lo que el Señor nos permitió tener, ganar, lograr para gloria de su nombre, lo vamos a cuidar. Esto es lo uno. ¿Y qué es lo otro? De gracia han recibido, den de gracia. Así que vamos a hacer lo uno como vamos a hacer lo otro. Vamos a cuidar lo que el Señor nos ha dado, nos ha bendecido. Vamos a seguir fortaleciendo iglesias en el hogar, grupos de nueva mujer, matrimonios, encuentros. Vamos a seguir procurando tener estas instalaciones bonitas, bellas, agradables. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para cuidar lo que el Señor nos dio, porque seríamos irresponsables si descuidáramos lo que el Señor ya nos ha bendecido. Eso es lo uno. Cuidar lo que el Señor nos dio, trabajar en lo que el Señor nos dio. ¿Y qué es lo otro? Vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vamos a decirle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a gritarle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a decirle a la gente que aunque muchos crean que no es cierto, sí hay un infierno. Sí, la venida del Señor Jesús está pronto y viene por su iglesia. Sí, el Señor puede restaurar su matrimonio. El Señor puede restaurar su vida. No estoy diciendo que cuando usted venga a los pies del Señor sus problemas se acabaron. No, a veces uno termina con más problemas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es el proceso en el que el Señor a uno lo hace madurar y crecer. Y después cuando uno voltea hacia atrás, uno dice, de verdad, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿De dónde me trajo el Señor? Definitivamente no fue con mis fuerzas, fue con la fuerza de Él. Así que vamos a hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Vamos a cuidarnos aquí como familias. Vamos a seguirnos sirviendo como familia. Vamos a seguir atendiéndonos como familia. Pero también somos conscientes que allá afuera hay personas que necesitan oír la palabra del Señor.
Hay personas que necesitan oír buenas nuevas de parte de Dios. Hay personas que necesitan oír que así como usted estaba en su matrimonio, el mío era peor. Pero el Señor hizo algo en nuestro matrimonio. Vamos a hacer lo uno sin dejar hacer lo otro. Vamos a cuidarnos, vamos a amarnos, vamos a respetarnos, vamos a seguir mejorando en lo que hacemos acá. Pero también hoy nos vamos a enfocar hacia las personas que necesitan tener lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que vamos a trabajar por los siguientes meses. Así que la estrategia de Verbo en Naranjo 2025 se complementa con unidad, que fue lo primero que trabajamos en estos meses, y se complementa con evangelismo. Estamos muy bonitos aquí adentro, muy gorditos, muy chulos, muy bonitos, pero miren, hay gente allá afuera que necesita tener lo que nosotros tenemos: la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Hay gente afuera que no sabe en dónde encontrar una propuesta de cambio de vida, y nosotros lo tenemos porque lo hemos vivido.